Habla en español con gramática correcta y acento natural de España. Hay una industria de 9.000 millones de dólares que depende de que nunca aprendas el secreto que voy a compartir hoy. Cada primavera, millones de jardineros compran pesticidas químicos, rocían sus plantas y ven cómo los bichos desaparecen por un corto tiempo. Sin embargo, a mediados de verano, las plagas regresan, a menudo en mayor número que antes. Esto sucede porque esos productos químicos no solo matan a las plagas, también destruyen a los diminutos depredadores que una vez mantuvieron el jardín en equilibrio. Este ciclo interminable es exactamente lo que mantiene a la industria prosperando. Pero a unos cientos de kilómetros al oeste de Manhattan, en las tierras de cultivo de Pensilvania y Ohio, más de 44.000 agricultores amis han estado cultivando jardines abundantes durante más de 300 años sin comprar una sola botella de pesticida sintético. Hoy vamos a descubrir sus notables secretos, cómo reclutan ejércitos de insectos naturales, construyen trampas ingeniosas con simples restos de cocina y diseñan jardines en los que las plagas simplemente no pueden sobrevivir. Y si te quedas conmigo hasta el final, te revelaré el legendario método del palo único, un truco brillantemente sencillo que utiliza un trozo de basura doméstica que detiene en seco a una de las plagas de jardín más destructivas. Sumerjámonos y recuperemos nuestros jardines. Habla en español con gramática correcta y acento natural de España. Antes de hablar de la Tierra, tienes que escuchar una historia que suena casi increíble. Comienza con un niño Amish llamado John Kemp. Tenía solo una educación de 8º grado, pero su descubrimiento desafiaría una de las suposiciones más comunes de la agricultura moderna. John creció en una granja de Ohio a principios de los años 2000. Su padre era el proveedor regional de pesticidas y, como en muchas granjas de Estados Unidos, sus campos se rociaban regularmente. Pero algo preocupante seguía ocurriendo. Durante 3 años seguidos, oleadas de insectos y enfermedades destruyeron casi el 70% de sus cosechas. Luego, en 2004, la familia alquiló un campo vecino a un ganadero lechero. Ese granjero no utilizaba productos químicos en absoluto. Dependía únicamente de la rotación de cultivos y del cuidado natural del suelo. La familia Kemp plantó melones cantalupos en ambos campos, esperando los mismos resultados. Pero la cosecha contó una historia muy diferente. En el campo fuertemente rociado, casi el 80% de las hojas estaban cubiertas de oidio. En el campo vecino sin tratar, casi no había enfermedad alguna. Literalmente se podía trazar una línea en el suelo donde se encontraban los dos enfoques. La pregunta atormentaba al joven John: ¿cómo podían los insectos y las enfermedades notar la diferencia? Fue a la biblioteca y pasó los 2 años siguientes leyendo libros de texto universitarios sobre fisiología vegetal. Lo que descubrió fue asombroso. Las plantas tienen algo muy parecido a un sistema inmunológico. Cuando una planta crece en un suelo rico y biológicamente activo, convierte los nitratos simples en proteínas completas. La mayoría de los insectos plaga, como las orugas y los pulgones, tienen sistemas digestivos extremadamente simples. Solo pueden digerir esos nitratos simples, no pueden procesar proteínas completas. Por eso, cuando una plaga aterriza en una planta realmente sana, da un mordisco, no encuentra nada que pueda digerir y sigue adelante. Ese descubrimiento reveló una verdad poderosa que los Amish han comprendido durante generaciones. La verdadera forma de derrotar a las plagas no es matándolas, sino construyendo plantas más fuertes. Cada primavera, antes de plantar, los jardineros Amish incorporan a su suelo de 5 a 7 centímetros de compost envejecido y estiércol. Ese suelo vivo fortalece las defensas naturales de la planta, ayudando a las hortalizas a crecer tan sanas que muchas plagas simplemente pierden el interés. En otras palabras, el mejor control de plagas comienza mucho antes de que lleguen los insectos. Ahora, entremos en el jardín mismo. La mayoría de los jardines convencionales en Estados Unidos se plantan en hileras pulcras y ordenadas. Una hilera larga de coles, otra de tomates, otra de judías. Para nosotros se ve organizado y eficiente, pero para una polilla de la col que vuela por encima, esa hilera recta de coles es un letrero de neón brillante que dice «Buffet libre». Los insectos no navegan por los jardines como nosotros, se guían por el olor. En el viento, las plantas liberan pequeñas señales químicas que guían a las plagas directamente a su comida favorita.
Si una polilla de la col capta el aroma de la col flotando en el aire, simplemente sigue ese rastro invisible hasta que la cena aparece bajo sus alas. Los amis interrumpen este proceso con algo que los científicos llaman confusión olfativa. En lugar de plantar solo hortalizas, rodean todo su jardín con un denso borde de hierbas y flores de olor potente. Imagínalo como un muro vivo de fragancia, una fortaleza aromática que protege todo lo que hay dentro. Los claveles de la India, tagetes, son uno de sus favoritos. Bajo el suelo, las raíces liberan un compuesto natural que ayuda a suprimir los destructivos nemátodos de las raíces. Sobre el suelo, su fuerte aroma ayuda a disuadir a las moscas blancas y a las polillas de la col que buscan un lugar donde aterrizar. La albahaca se planta generosamente también, a veces cada 20 o 25 centímetros a lo largo del borde del jardín. Su intenso aroma ayuda a repeler a los mosquitos e incluso desalienta a las polillas del gusano del tomate a poner huevos cerca. Algunos jardineros amis incluso plantan nébeda alrededor de los bordes. Los estudios han demostrado que los aceites naturales de la nébeda pueden repeler a los mosquitos de forma mucho más eficaz que muchos repelentes comerciales. Para un insecto hambriento que se aproxima por el aire, este muro de fragancia es abrumador. El olor a col, tomate o calabaza se mezcla en una nube de olores más fuertes. La plaga se desorienta, gasta energía buscando y a menudo se rinde por completo, volando en busca de una comida más fácil en otro lugar. Los amis no intentan eliminar a los insectos del mundo, simplemente hacen de sus jardines el lugar más confuso por el que una plaga podría intentar navegar. A muchos de nosotros nos enseñaron que un jardín sano no debería tener ningún bicho, pero un agricultor amish podría sonreír suavemente ante esa idea y decir que un jardín sin ningún bicho es un jardín muerto. Su objetivo no es eliminar a los insectos, su objetivo es el equilibrio. En lugar de luchar contra cada bicho que aparece, los jardineros amis reclutan silenciosamente un ejército no remunerado que trabaja las 24 horas del día. Estos pequeños aliados patrullan el jardín día y noche, cazando las plagas que dañan las plantas. Una sola mariquita, por ejemplo, puede comer hasta 5.000 pulgones en su vida. Las avispas parasitarias son cazadoras aún más dramáticas. Localizan a los gusanos del tomate, ponen sus huevos dentro del cuerpo de la plaga y las larvas en desarrollo destruyen lentamente a la oruga desde dentro. Mientras tanto, bajo las hojas y el suelo, los escarabajos de tierra patrullan el suelo del jardín al anochecer, alimentándose de babosas, larvas y otros insectos destructivos mientras tú duermes. Pero estos ayudantes solo se quedarán si el jardín les da la bienvenida. Por eso, los jardineros amis plantan lo que llaman franjas de insectario, grupos de plantas con flores diminutas que producen néctar y polen para los insectos beneficiosos. El milenrama, el aliso de mar, el hinojo y el encaje de la reina Ana son opciones comunes. Estas pequeñas flores actúan como estaciones de comida para los depredadores que protegen el jardín. También dejan que ciertas plantas como el eneldo crezcan altas y florezcan en lugar de cortarlas. Esos tallos floridos se convierten en lo que llaman en broma hoteles de bichos, lugares donde los insectos útiles pueden alimentarse y descansar. A veces, en un rincón tranquilo de la propiedad, simplemente dejan un trozo de tierra un poco salvaje y sin segar. Ese espacio desordenado se convierte en refugio para los escarabajos de tierra y otros cazadores naturales. La lección es hermosamente sencilla. Si construyes el hábitat adecuado, la naturaleza enviará a los trabajadores, y esos pequeños guardianes defenderán tu jardín con mucha más incansabilidad de lo que cualquier producto químico podría hacerlo jamás. Uno de los métodos de control de plagas más potentes en los jardines Amish no proviene de una herramienta, un spray o un producto. Proviene de un hábito diario. En las horas tranquilas de la mañana, antes de que el calor del verano se asiente sobre los campos, los jardineros Amish realizan algo tan sencillo que muchos jardineros modernos lo pasan por alto por completo. Dan lo que llaman el paseo matutino. Con un pequeño cubo de agua jabonosa en la mano, recorren lentamente las hileras del jardín. No hay prisa, solo una inspección tranquila y cuidadosa que dura 15 o 20 minutos. Levantan suavemente las anchas hojas de las plantas de calabaza y echan un vistazo a lo largo de los tallos de los tomates. Con el tiempo, aprenden a leer las pequeñas pistas que dan las plantas cuando hay problemas cerca. Por ejemplo, si notan pequeños excrementos negros esparcidos por las hojas inferiores de una planta de tomate, saben exactamente lo que significa. En algún lugar arriba, perfectamente camuflado contra el tallo, un gran gusano del tomate se está alimentando silenciosamente. Cuando detectan un grupo de huevos de chinche de la calabaza de color bronce, cuidadosamente alineados en el envés de una hoja, no entran en pánico.
Simplemente raspan los huevos con la uña y los dejan caer en el cubo de agua jabonosa. Problema resuelto en segundos. Esta rutina tranquila funciona porque los verdaderos desastres en el jardín rara vez aparecen de la noche a la mañana, comienzan poco a poco, unos pocos huevos aquí, una sola oruga allá. Si no se detectan, esos pocos insectos se multiplican hasta convertirse en cientos. Pero al recorrer el jardín cada mañana, los jardineros Amish atajan el problema cuando aún es pequeño, 3 plagas en lugar de 300. El resultado es potente en su simplicidad, sin productos químicos, sin gastos y sin equipos complicados. Solo unos minutos de paz cada mañana para mantenerse conectados con el jardín y guiarlo suavemente de vuelta al equilibrio. Ahora llegamos a una de las partes más sorprendentes del control de plagas Amish. Cuando los insectos invaden, los jardineros Amish no corren a la tienda. En su lugar, van a la cocina, y con unos pocos ingredientes sencillos de la despensa, construyen trampas tan eficaces que casi parecen trampas. Toma como ejemplo las plagas voradoras, avispas, moscas de la fruta y ciertas polillas. Los Amish a menudo construyen lo que se llama una trampa de botella invertida. Cortan el tercio superior de una botella de plástico y le dan la vuelta para formar un embudo. Dentro de la botella mezclan agua tibia, azúcar y una pizca de levadura. A medida que esta mezcla comienza a fermentar, libera un aroma que imita la fruta podrida. Para los insectos huele irresistible. Siguen el aroma a través del embudo, pero una vez dentro no pueden encontrar el camino de salida. Colgada a lo largo del borde del jardín, una sola trampa como esta puede capturar cientos de plagas voladoras en solo un par de días. Pero los insectos voladores son solo parte de la batalla. Si alguna vez te has despertado y has encontrado las hojas de lechuga trituradas de la noche a la mañana, probablemente te hayas encontrado con la babosa. Para ellas, los jardineros Amish utilizan la famosa trampa de cerveza. Simplemente entierran un recipiente poco profundo, como una lata de atún o un vaso de yogur, de modo que el borde quede al nivel del suelo. Luego vierten cerveza barata o una mezcla casera sencilla de agua, azúcar, harina y levadura. Las babosas se orientan casi por completo por el olor y se sienten extrañamente atraídas por la fermentación. En la oscuridad de la noche se arrastran hacia el aroma, se inclinan sobre el borde del recipiente y caen dentro. Por la mañana, una taza pequeña puede contener docenas de ellas. Los insectos diminutos requieren un truco diferente. Los pulgones y los escarabajos del pepino se sienten fuertemente atraídos por el amarillo brillante, un color que indica el crecimiento de nuevas plantas tiernas. Los jardineros Amish aprovechan este instinto colocando tablas o platos amarillos cerca de las plantas vulnerables, recubiertos con una fina capa de vaselina pegajosa. Los insectos vuelan hacia el color y quedan atrapados instantáneamente. Para las plagas rastreras que mastican las plántulas por la noche, como las tijeretas o las cochinillas, aparece otra trampa sencilla. Se entierra un frasco de boca ancha en el suelo y se llena con una mezcla de melaza y agua tibia. El aroma dulce y denso atrae a los insectos hacia él, y una vez dentro, el líquido pegajoso los retiene allí. Sin venenos, sin productos caros, solo observación ingeniosa y materiales sencillos. Imagina por un momento, ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra las plagas, pudieras simplemente decirles a dónde ir y mantenerlas alejadas de tus hortalizas por completo? Esto es exactamente lo que hacen los jardineros Amish mediante una estrategia llamada cultivo trampa. La idea es sencilla. En lugar de proteger tus plantas por la fuerza, les das a las plagas algo que les guste aún más. Toma los pulgones, por ejemplo. Estos insectos diminutos se sienten irresistiblemente atraídos por las flores de capuchina. Los jardineros Amish a menudo plantan un anillo de capuchinas a lo largo de los bordes exteriores del jardín. Cuando llegan los pulgones, se dirigen directamente a esas flores, pasando por alto por completo los pimientos, las judías y otras hortalizas. Pronto las capuchinas se cubren de pulgones. Sorprendentemente, los jardineros los dejan allí, porque esa reunión de pulgones se convierte en un festín que atrae a los depredadores naturales del jardín. Llegan las mariquitas, las avispas parasitarias las sigan, los depredadores se alimentan, la población de plagas disminuye y las hortalizas permanecen intactas. La misma estrategia funciona con otros cultivos. A veces se plantan rabanitas para atraer a los escarabajos pulga lejos de las berenjenas. Una calabaza especial llamada Blue Hubbard se utiliza a menudo como planta de sacrificio, alejando a los destructivos barrenadores de la vid de calabaza de las plantas de calabacín más delicadas. En lugar de una lucha interminable, los Amish redirigen silenciosamente la batalla. Simplemente dan a las plagas un objetivo mejor y el jardín permanece a salvo. Algunas de las defensas contra las plagas más eficaces en los jardines Amish no son plantas en absoluto,
Son simples barreras físicas. Para cualquiera que tenga una chimenea o una estufa de leña, hay un tesoro escondido en el cubo de la ceniza. Los jardineros Amish a menudo esparcen un anillo fino de ceniza de madera enfriada alrededor de plantas vulnerables como la col o las hostas. La ceniza forma una barrera seca, alcalina y arenosa. Cuando las plagas de cuerpo blando, como las babosas o los caracoles, intentan cruzarla, la ceniza deshidrata rápidamente sus cuerpos, haciendo que se retiren de inmediato. Como beneficio adicional, esa misma ceniza enriquece lentamente el suelo con minerales como el potasio y el calcio. Otra barrera notable proviene de la tierra de diatomeas, o DE. A primera vista parece un polvo blanco inofensivo, pero bajo un microscopio revela algo extraordinario. Está hecha de los restos fosilizados de organismos acuáticos microscópicos, cuyas conchas están cubiertas de bordes diminutos y afilados como cuchillas. Cuando insectos como los escarabajos, las tijeretas u otras plagas de cuerpo blando se arrastran a través de la DE de grado alimentario, esos bordes microscópicos dañan su recubrimiento exterior protector. Los insectos pierden humedad gradualmente y se deshidratan. No hay productos químicos involucrados, ni toxinas ni venenos, solo una defensa mecánica silenciosa a la que las plagas no pueden adaptarse. Una vez más, los Amish demuestran que a veces las barreras más sencillas son las más fuertes. Incluso en el jardín más cuidadosamente equilibrado, una plaga decidida puede ocasionalmente colarse. Cuando eso sucede, los jardineros Amish tienen un plan de reserva sencillo: aerosoles de contraataque. La solución comienza en la cocina, con una cabeza entera de ajo y un puñado de los chiles de cayena más picantes. Ambos se pican finamente y se dejan reposar durante la noche en un litro de agua tibia. Por la mañana, la mezcla se convierte en un potente concentrado natural. El líquido se cuela en una botella de spray y se añaden unas gotas de jabón suave para platos para ayudar a que se adhiera a las hojas. Cuando se aplica, la capsaicina de los pimientos crea una irritación intensa para los insectos de cuerpo blando al contacto. Al mismo tiempo, el fuerte aroma del ajo abruma el sentido del olfato de los insectos, lo que les dificulta enormemente localizar la planta de nuevo. Los pulgones, los escarabajos y muchas otras plagas se retiran rápidamente, pero las abejas y el suelo permanecen ilesos. Hay otro truco Amish que involucra ajo que es aún más sorprendente. Algunas familias entierran silenciosamente dientes de ajo machacados a unos 5 centímetros de profundidad alrededor de los bordes de los parterres de calabaza y pepino en el momento de la siembra. A medida que esos dientes se descomponen, liberan compuestos de azufre que se propagan por la tierra. Para las plagas que viven bajo tierra, especialmente los insectos destructivos, como los barrenadores de la vid de calabaza, esos compuestos crean una barrera invisible. Los insectos se encuentran con el suelo rico en azufre antes de llegar a las raíces de la planta y a menudo se dan la vuelta. Es una defensa silenciosa, que trabaja bajo la superficie mucho antes de que el jardinero vea un problema. Entre todos los métodos de control de plagas Amish, este puede ser el más agradable de observar. Durante generaciones, las familias Amish han integrado a las aves de corral en sus jardines, no solo por los huevos, sino como control de plagas vivo. Una pequeña bandada de 4 a 6 gallinas puede marcar una diferencia notable. Cuando se les permite entrar en el jardín durante periodos cortos y supervisados, generalmente temprano en la mañana o al final de la tarde, comienzan a cazar inmediatamente. Los escarabajos, las larvas, los saltamontes y las babosas desaparecen con una velocidad asombrosa. Funcionan como pequeñas aspiradoras de plagas. Algunos jardineros Amish incluso prefieren las pintadas para este trabajo. Las pintadas son particularmente aficionadas a los escarabajos japoneses y a las garrapatas, y a diferencia de las gallinas, es menos probable que escarben agresivamente en el suelo, lo que significa que las plantas delicadas no sufren daños. La belleza de este sistema es su simplicidad. Las aves se comen los insectos que amenazan el jardín, sus excrementos devuelven nutrientes al suelo, y a cambio, el jardinero recibe huevos frescos. Se convierte en un pequeño ciclo natural, donde cada parte apoya a las demás. Por supuesto, el momento es importante. Los jardineros Amish permiten que las aves entren al jardín solo en ciertos momentos y las retiran una vez que las plantas comienzan a madurar. De lo contrario, esas gallinas curiosas podrían decidir que tus tomates parecen tan deliciosos como los escarabajos. Administrada con cuidado, esta asociación viva convierte el jardín en un ecosistema equilibrado, donde el problema de las plagas, literalmente, se aleja sobre 2 patas. Finalmente, hemos llegado al secreto que prometí al principio.
De todas las técnicas Amish, esta puede ser la más asombrosa en su simplicidad. No cuesta casi nada y solo lleva unos minutos, pero derrota silenciosamente a una de las plagas más destructivas del jardín. ¿Alguna vez has entrado en tu jardín en una fresca mañana de primavera y has encontrado tus plántulas tumbadas de lado en la tierra como si alguien las hubiera cortado durante la noche? El culpable es un enemigo oculto llamado el gusano cortador. Esta larva nocturna se esconde en el suelo durante el día y emerge al anochecer para masticar directamente a través de los tallos tiernos. Hileras enteras de plántulas pueden desaparecer de la noche a la mañana. Millones de dólares se gastan cada año en polvos químicos para detener a este atacante, pero los jardineros Amish resuelven el problema con un rollo de papel higiénico de cartón vacío. Cuando plantan una plántula joven, simplemente deslizan ese tubo de cartón sobre la planta como un collar. Presionan el tubo unos 2,5 centímetros en el suelo, dejando 5 centímetros por encima de la superficie. El collar de cartón forma una pequeña fortaleza alrededor del tallo, impidiendo que el gusano portador llegue a la planta. La larva no puede trepar por el borde y no puede masticar a través de la barrera. Durante las siguientes 4 a 6 semanas, la lluvia y los microbios del suelo ablandan lentamente el cartón hasta que se descompone en la tierra. Durante ese mismo tiempo, el tallo de la planta se engrosa y se endurece, desarrollando una estructura resistente que los insectos ya no pueden morder. Para cuando el collar ha desaparecido, la planta ya no necesita protección. Sin plástico, sin productos químicos, solo un trozo de basura doméstica y unos segundos de esfuerzo. Cuando llega el otoño, muchos jardineros simplemente dejan todo en pie hasta la primavera. Pero en los jardines Amish, el final de la temporada de cultivo marca el comienzo de uno de los pasos más importantes del control de plagas, la limpieza de invierno. Escondidos entre las hojas moribundas están los enemigos de la próxima temporada. Plagas como las chinches de la calabaza a menudo ponen sus huevos en restos de plantas viejas, mientras que otros se entierran en la capa superior del suelo para esperar la primavera. Los Amish rompen este ciclo con una cuidadosa limpieza otoñal. Después de la cosecha final, cada planta agotada se arranca del suelo y se retira. Luego, con una horca de jardín, se dan la vuelta suavemente a los primeros centímetros de tierra. Este sencillo paso expone los huevos y las larvas ocultos al aire helado del invierno. El frío brutal destruye a muchas de las plagas antes de que comience la siguiente temporada. Una vez que se ha removido el suelo, los jardineros Amish extienden una gruesa manta de estiércol bien curado sobre los parterres. El último paso es la rotación de cultivos. Las plantas se agrupan por familias: tomates y pimientos, calabazas y melones, coles y brócoli, y judías o guisantes. Cada nueva temporada, estas familias de plantas se trasladan a parterres completamente diferentes. Cuando una plaga se despierta en el suelo primaveral esperando un festín de tomates, puede que en su lugar encuentre un parter de coles. Al haber desaparecido su alimento preferido, la población de plagas disminuye rápidamente. Para cuando la primavera llega de nuevo, el jardín ya va un paso por delante. A medida que observamos todas estas técnicas Amish en conjunto, aparece una lección más profunda. Estos jardineros no están simplemente luchando contra las plagas, están siguiendo una filosofía llamada Gelassenheit, que significa ceder al orden natural. Significa dejar de lado el impulso de controlarlo todo y confiar en que la naturaleza ya mantiene un equilibrio. Cuando dependemos de los productos químicos, podemos ganar una batalla por un momento, pero a menudo perdemos la guerra más grande. Los aerosoles pueden matar a las plagas, pero también acaban con las mariquitas y los delicados sistemas que protegen nuestros jardines. Pero cuando construimos un suelo sano y trabajamos con la naturaleza, encontramos un camino mejor. Si estos secretos atemporales han cambiado tu forma de ver tu patio trasero, por favor suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la sabiduría que la industria moderna ha intentado enterrar. Cultivemos juntos un futuro mejor. El próximo tesoro de conocimiento será revelado pronto. Mantén tus manos en la tierra, mantén viva tu curiosidad y recuerda que las mejores soluciones en el jardín suelen ser las más sencillas. ¡Feliz cultivo, amigos míos!